como decíamos hace algunos minutos, ayer la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos lanzó la campaña por el sí para el plebiscito que se está promoviendo justamente presentando un documento con los puntos expresados en la papeleta del plebiscito. Y para hablar de esto estamos con Carlos Clavijo, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS y por supuesto integrante de la comisión. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Hablábamos antes de comenzar y de meternos en los puntos que ustedes han señalado o han marcado en algo que siempre en estas instancias es fundamental, y es el tema de las encuestas. Y si bien había empezado con un panorama, bueno, bastante desalentador el plebiscito, los últimos datos, las últimas cifras hablan de un crecimiento que por supuesto hay que tomar con pinzas, pero bueno, ¿ustedes cómo lo evalúan a esta altura de la campaña y sobre todo teniendo en cuenta el lanzamiento que tuvieron ayer, el tema de las encuestas? Bueno, primero ni que hablar que lo que faltó en el Uruguay es información, es decir, al vecino, a la vecina le faltaba información. Cuando empezamos a recorrer el país hablando sobre la propuesta del PCNT y las organizaciones sociales, realmente la gente empezó a entender de qué estábamos hablando y de que justamente es una propuesta humana, justa y posible. Por lo tanto, las encuestas que empezaron allá en el 31% que apoyaban al plebiscito, hoy en día una encuesta que salió hace muy pocos días de Factum, donde habla de un 53% que votaría en el 27 de octubre este plebiscito. Es decir, estuvimos en el 31, pasamos al 36, pasamos al 48 y hoy estamos en el 53 y todavía la campaña fuerte no la hemos lanzado porque por temas económicos fundamentalmente, y a partir de ayer ahí sí empezamos con toda la campaña para seguir informando. ¿Cómo han tomado la postura del Frente Amplio y en particular esa nota sacada por 112 economistas y otros profesionales que discrepan con la propuesta que está haciendo la comisión y entienden que no es viable la mayoría de los puntos que se están proponiendo? Bueno, eso nos da más la razón de que esta propuesta que estamos planteando nosotros como movimiento sindical es justamente una propuesta social, netamente social y del pueblo para el pueblo. En este sentido es que nosotros nos reafirma más que algunos partidos políticos o algunos sectores de los partidos políticos que quieran apoyar, bienvenidos sean, pero es netamente social, tiene que ser una campaña social y tiene que ir justamente despegada de las elecciones nacionales del 27. Una cosa es lo que votes el 27, el partido político que quieras votar el 27, y otra cosa es votar y poner la papeleta blanca de sí en defensa de vos mismo, en defensa de la gente, en defensa de los que menos tienen, los más vulnerados, las más vulneradas. Por lo tanto, creo que eso cada vez demuestra más, según las opiniones que hay de arriba de la mesa, demuestra más que nuestra propuesta es justa, es solidaria y humana. ¿A ustedes les consta el otro día uno de los argumentos que manejaban quienes apoyaban en sí justamente, o mejor dicho, no los argumentos, pero pertenecían a partidos tradicionales, por ejemplo? Porque uno puede asociar que como es una propuesta que está basada en el PCNT y organizaciones sindicales, va a tener el apoyo de la izquierda. También sectores de otros partidos, según la encuesta, se manifestaban proclives a apoyarla. Sí, exactamente. Nosotros que recorremos el interior, hay compañeros y compañeras que han ido a nuestras charlas que votan todos los partidos políticos. Es decir, es más, en algún momento nos llamaron para preguntarnos si podía ir tal persona porque votaba a tal partido político. Esto es abierto, es popular, es social, el pueblo tiene que llevarlo. Es muy parecido a lo que pasó en el año 89, donde el plebiscito del 89 comenzó la ONASPU con el PCNT a publicitar ese plebiscito para que las jubilaciones aumentaran por índice medio de salario. Y no todos los partidos políticos apoyaron y no todos los sectores apoyaron esa propuesta. Y sin embargo, se logró esa propuesta con el 72,5%. ¿Por qué? Porque en definitiva se demostró que es para la gente y por la gente. Y que los tiempos políticos muchas veces no son los tiempos de la gente. Porque toda la gente que está en la pobreza, toda la gente que está pasando necesidades, que no llega a fin de mes, muchas veces tiene que esperar los tiempos políticos entre que se instaura un gobierno que genera las políticas y que se aplica y capaz que pasan 2 o 3 años, 4 años para que
empiece esa persona a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, lo nuestro es diferente. Nosotros tenemos la necesidad ya, los trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido es que generamos esta propuesta. Carlos, hablemos de la reforma y los cambios que están planteando. Desde el gobierno se defiende la ley y se dice que las modificaciones propuestas incrementarían el déficit fiscal, obligando a aumentar los impuestos o los aportes de trabajadores, pero que además sería un colapso del sistema. Esta palabra se usa mucho, la de colapso, ¿no? Sí. Algunos sectores del Frente Amplio comparten también esto último de que habría un colapso del sistema. ¿Cómo se paran frente a eso? Bueno, primero en el año 96, son el mismo discurso del año 96 de quien redactó la reforma del 96, Rodolfo Saldain, hoy vuelve a implementar la misma receta, asustando a la gente, tratando de decir que va a haber un colapso, y realmente nosotros ya hemos demostrado, y aparte hay un estudio del Instituto Cuesta Duarte que demuestra que la propuesta del PIT-CNT lo que hace es que el sistema de seguridad social, el BPS, fundamentalmente tenga un equilibrio por más de 20 años o 20 años. Por lo tanto, si hay un equilibrio en el sistema no va a haber ningún colapso. Y aparte van a pasar 4 gobiernos para discutir justamente en un diálogo social una reforma integral de la seguridad social. Porque ahí es donde tenemos el problema. Se está mirando solo económicamente la propuesta, pero no se mira desde la parte humana, y la seguridad social es un derecho humano fundamental. Pero a su vez, también estos mismos que dicen que va a haber un colapso y que hay que aumentar impuestos, y justamente hablan de los impuestos más regresivos, es decir, los impuestos al trabajo y los impuestos al consumo, es decir, consumidores finales y los trabajadores. Es decir, hablan de incrementarnos los impuestos a nosotros. Sin embargo, en el Uruguay hay 2.100 millones de dólares de exoneraciones en impuestos al IRAE y al patrimonio. Exoneraciones. Es decir, si cumplirían la norma y no exoneran, ahí tienen un ingreso que realmente no solo daría para cubrir esa inversión social, porque hablan de gasto. A mí no me gusta hablar de gasto, a mí me gusta hablar de inversión social porque estamos hablando de gente. No estamos hablando ni de aviones, ni de barquitos, ni de autos. Estamos hablando de gente. Y esa inversión social se puede hacer a través de esos ingresos que no están hoy en el Estado. Pero habría además que hacer reformas muy profundas. ¿Habrá temor a las reformas? Y yo creo que hay mucho temor a las reformas profundas porque en definitiva es un tema de voluntad política. Y la voluntad política quizás en campaña electoral les es más difícil decir alguna cosa de lo que van a tener que hacer, y es preferible decirle a los trabajadores y trabajadoras, miren, no vamos a llevar lo suyo, que siga aumentando la pobreza, que sigan los salarios por debajo de 25.000 pesos, como hay hoy en el Uruguay, más de 550.000 trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 25.000 pesos. Sigamos así. Si no hay un cambio de la matriz productiva, un cambio de la calidad del empleo, un cambio en la reducción de la jornada laboral, que eso implica que si vos haces un cambio en el mercado laboral, y repercute directamente, positivamente en la financiación de la seguridad social, y bueno, no vamos a poder hacer ningún cambio porque en definitiva se va a mantener de la misma manera. Las nuevas tecnologías, en el Uruguay no aportan a la seguridad social, en Europa ya están aportando. ¿No se podrá pensar en eso, de esas máquinas que no solo desplazan mano de obra, precarizan el trabajo, sino que generan más ganancia al capital? ¿De eso no tendrá que volver algo a la seguridad social? Y ahí se terminaría ese caos, ese panorama que están viendo muchos y muchas. ¿No tendremos que hablar de eso? Yo me pregunto, ¿el Uruguay está bien que sea el único país del mundo que aportamos el doble de los trabajadores que los empresarios? ¿Que algunos empresarios? ¿Que el sector rural aporte una cuarta parte que los demás empresarios, 1.92? ¿Que el aporte de los trabajadores sea el más alto de América Latina y el quinto en el mundo? ¿Eso está bien? Yo pregunto. Si no es que estamos equivocados, capaz de que estamos haciendo una propuesta que no es coherente. Es lógico, lo estamos viendo, los números lo dicen, estamos en estadísticas en las cuales podríamos cambiar. Es decir, ¿por qué seguimos teniendo un sistema de seguridad social que se sostenga a espalda de los trabajadores y trabajadoras? Carlos Clavijo, integrante de la comisión que promueve justamente el plebiscito para la reforma de la seguridad social, gracias por acompañarnos. Preguntas que seguramente se van a seguir planteando en las próximas semanas en esta campaña. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por poderle llegar a la gente con toda la información. Gracias. Bueno.